No más excusas. Ensalada fácil para principiantes. Comenzamos con la base de nuestra ensalada, la lechuga. Es muy importante lavarla bien. Para ello, sumérgela en un recipiente con agua y unas gotas de vinagre. Esto eliminará cualquier impureza. Luego, escúrrela bien y sécala con papel absorbente o una centrifugadora de ensaladas. Sigamos con el tomate. Elegimos uno rojo y firme, lo lavamos bien y lo cortamos en cubos medianos. El tomate es una fuente excelente de antioxidantes y su ligero toque ácido hará un gran contraste con el dulzor del mango. Ahora es el turno del mango. Busquemos uno que esté en su punto, con la piel de un color amarillo intenso y un aroma dulce. Lo pelamos cuidadosamente con un cuchillo afilado o un pelador de frutas, y luego lo cortamos en cubos medianos. El mango no solo le aportará un dulzor natural a la ensalada, sino también una textura jugosa y una dosis de vitamina C. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas, solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo, te prometo que te van a encantar las recetas. Pasemos a la cebolla roja. La pelamos y la cortamos en rodajas muy finas. Si prefieren un sabor más suave, pueden dejarla en remojo con agua y un poco de jugo de limón durante unos minutos. Esto ayudará a reducir su intensidad sin perder su característico toque crujiente. Ahora, el protagonista cremoso, el aguacate. Lo abrimos por la mitad con un cuchillo, giramos suavemente para separarlo y retiramos la semilla con la ayuda de una cuchara. Lo pelamos y lo cortamos en cubos del mismo tamaño que el mango y el tomate. Recuerden que el aguacate es una fuente excelente de grasas saludables y nos ayudará a sentirnos saciados por más tiempo. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga escurrida y cortada en trozos pequeños, el tomate, la cebolla roja, el mango y el aguacate. Para finalizar como aderezo agregamos 4 cucharadas de yogur griego natural, el jugo de 1 o 2 limones y una pizca de sal. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así de fácil tenemos una ensalada deliciosa, colorida y nutritiva. Perfecta para un almuerzo ligero, una cena saludable o incluso como acompañamiento para cualquier platillo. Anímense a probarla y cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Eso es todo por hoy. Mil gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en esta receta. Ensalada que combina con todo, y es facilísima. El mango será la estrella de esta ensalada. Su dulzura natural equilibra perfectamente los sabores más frescos y cítricos. Además, es una fuente increíble de vitamina C, que fortalece nuestro sistema inmunológico, y de vitamina A, que mejora la salud de la piel y la vista. También aporta fibra, lo que ayuda a la digestión y da una sensación de saciedad. Tomamos nuestro mango maduro, lo colocamos sobre una tabla de cortar y con un cuchillo afilado retiramos toda su cáscara. Luego, cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Oye,
Antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora ocupamos un pimiento rojo pequeño. El pimiento rojo añade un toque crujiente y un ligero dulzor que realza la ensalada. Es una excelente fuente de vitamina C y betacarotenos, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y la salud de la piel. También aporta una textura jugosa y un color vibrante que hace que el plato luzca espectacular. Cortamos el pimiento rojo por la mitad, retiramos las semillas y las venas blancas del interior. Luego, lo cortamos en tiras finas o en cubos pequeños, según nuestra preferencia. Reservamos junto con el mango. El aguacate es el ingrediente que aporta cremosidad y suavidad a la ensalada. Su textura mantecosa contrasta con lo crujiente del pimiento y lo jugoso del mango. Además, es una fuente saludable de grasas monoinsaturadas que benefician el corazón y la piel, y aporta una gran cantidad de fibra. Partimos un aguacate por la mitad y retiramos la semilla. Con una cuchara, extraemos la pulpa y la cortamos en cubos medianos. También tomamos 2 tallos de cebolla larga y los picamos finamente. Su sabor fresco y sutil realzará la ensalada sin ser demasiado fuerte. Además, ocuparemos una taza de repollo morado cortado finamente. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Por último, cortaremos muy finamente medio manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el pimiento rojo, el aguacate, la cebolla, el repollo morado y el cilantro. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada unos minutos para que los sabores se impregnen bien y luego la servimos en un plato o tazón. Y listo. Hemos preparado una ensalada fresca, colorida y llena de sabor. La dulzura del mango, la cremosidad del aguacate, el toque fresco del cilantro y la cebolla larga, y la acidez del aderezo de limón crean una combinación espectacular. Es perfecta para acompañar carnes, pescados o disfrutarla sola como una opción ligera y saludable. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta receta y si te gustaría ver más ensaladas como esta. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más recetas deliciosas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.